Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición una vez más poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Qué bendición poder estar este domingo de resurrección compartiendo con ustedes un tiempo lindo y hermoso. Esperamos que todos se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren. Que la paz del Señor, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Pastora Katia. Amén, amén. Qué bendición poder saludar a mis hermanos de la iglesia, a todos los que en este momento nos estén viendo. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor por estos medios. Amén, hermanos. Esperamos que usted haya aprovechado toda esta semana y que se haya estado meditando en cada una de esas películas que habitualmente ponen en esta semana, ¿verdad? Que siempre Dios nos habla a través de todo esto y es una bendición, hermanos, poder oír la voz de Dios a través de todas estas cosas. Sabemos que Dios está con nosotros y como todo, hoy celebramos el domingo de resurrección y es una bendición poder, mis amados hermanos, compartir la palabra del Señor de ese acontecimiento tan maravilloso que hoy nos ha dado vida y vida eterna, que es lo más hermoso que nosotros hemos recibido como hijos y hijas de Dios. En la primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo, quiero decirles, hermano, que es la garantía de la destrucción de la muerte y de la inmortalidad, y es el cumplimiento escatológico de lo que el Señor vino hablando por años, que se cumplió a través de Cristo. Una de las cosas importantes, pastora Katia y hermanos que nos escuchan, es que la resurrección de Cristo es la doctrina fundamental del cristianismo, porque no hay nada, ningún acontecimiento comparable a la resurrección de Cristo, ya que por medio de ella se destruyó la muerte y se sacó a la luz la vida, la inmortalidad para todos los creyentes. Así que una de las cosas importantes de Pablo a través de esta palabra a los corintios es que les comunica a través de la fe cómo brega este problema, ya que habían varios problemas en los corintios, y por eso Pablo es acertado a la hora de aconsejarles a través de esta palabra. Así que al parecer algunos creyentes en Corintios, para que usted tenga más o menos una introducción de lo que estaba pasando, desconocían de la doctrina. Por eso es que Pablo clarifica y les enseña a través de este capítulo, le da una tesis de lo importante de lo que es la Biblia con referente al tema de la resurrección. Y es que habían las filosofías en aquel tiempo platónicas que hacían énfasis a la idea de que en el mundo espiritual se desvalorizaba el asunto de lo material o del cuerpo, ¿verdad? Platón le llamaba al cuerpo la cárcel del alma, pero sabemos que la realidad es que la Biblia le da valor al cuerpo y es un valor integral en todo el ser humano. Así que la resurrección de Cristo nos viene a enseñar no solamente una cuestión espiritual, sino que también tenemos la garantía que este cuerpo en el cual nosotros hoy nos movemos, pastora, va a ser glorificado un momento dado, y este cuerpo también va a recibir resurrección de parte de Cristo. Amén, qué lindo, amados hermanos. Y vamos a empezar viendo cómo la salvación es por la firmeza en el Evangelio. Esto lo vamos a ver con la base de la palabra de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué lindo, porque para Pablo el Evangelio había sido prometido en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo enseña también en Romanos, capítulo 1, verso 2 y el 3. Él lo aclara como ha sido promesa de Dios en la palabra, ¿verdad? El Evangelio es la combinación de las grandes promesas que Dios ha dado en las Escrituras relacionados con la simiente de la mujer. Eso lo habla Génesis, capítulo 3, verso 15. El gran Mesías de Israel, que sería del linaje de David y que a su vez sería el siervo sufriente, como lo habla Isaías, capítulo 53, que daría su vida
en favor a la humanidad. Qué lindo, maravilloso. Qué lindo. Qué maravilloso. Amén. Y es que hay algo lindo, hermanos, que Pablo declara 4 realidades del Evangelio. Y las 4 realidades es que Pablo dice que él evangelizó, el cual recibieron y en el cual perseveran y en el cual retienen la palabra que es anunciada, serán salvos. Estas son las cosas importantes que tienen que darse en el Evangelio para la salvación del alma. Una, que debemos de escuchar el Evangelio, debemos de ser evangelizados. Lo otro es que debemos de recibir el Evangelio, ¿verdad? Necesitamos aceptar la palabra de Dios. Lo otro es que debemos de perseverar en esa palabra, ya que Dios nos metió en este camino, Él nos trazó el camino por el cual debemos de caminar, y también debemos de retener la palabra, porque esas son áreas, pastora, donde el enemigo va a luchar para que nosotros, mis amados hermanos, retrocedamos. Pero es lindo porque es donde Dios nos ha plasmado, que es lo que Pablo enseña en esta palabra. Amén. Así es, y esto es maravilloso. Pablo aclara que hay que mantenerse firme en la palabra predicada. Pues de otro modo se creería en vano. Si no nos mantenemos firmes, creemos en vano. Aunque la salvación es dada por gracia, por medio de la fe o confianza en la obra hecha por Dios a través de Jesucristo, no es menos cierto que hay que cuidarla y ocuparse de ella con mucho temor y temblor, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2:12, Pablo enseña cómo hay que cuidar esa salvación, pues por el descuido y la negligencia se puede perder, mis amados hermanos. Esto es algo que nosotros tenemos que amar, esto es algo que nosotros tenemos que vivirlo realmente, como la palabra nos enseña, porque si no podemos perdernos nosotros, ¿verdad? Amén, y esto es muy importante porque sabemos por ahí hay gente que dice que la palabra o que la salvación no se pierde, pero la realidad es que Pablo dice que nosotros debemos de cuidarla a ella con temor y temblor, ¿verdad? Porque si la descuidamos se puede perder, como todo, ¿verdad? En la vida. Sí, las cosas necesitan un mantenimiento, y eso es lo lindo de la palabra de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que estar firmes practicando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, porque de esa manera es que nosotros estamos con temor y temblor, ¿verdad, pastora? Qué lindo, pastor, porque se me viene a la mente cómo cuando las cosas materiales aquí en el mundo tienen demasiado valor, cómo hay que cuidarlas, ¿verdad? Cómo hay que cuidarlas. Así, y cuánto más la salvación, pastor. Sí. Cuando tenemos una joya muy cara, hay que tomar precauciones de manera que no la perdamos. Y es que esto, pastora, es natural. Si usted lo ve en todo, en la vida material, si usted tiene un vehículo y no le da mantenimiento, se va a deteriorar hasta que va a llegar el momento que no va a servir. Igual es la vida cristiana. La vida cristiana, es cierto que la salvación no depende de nosotros, pero tenemos que estar metidos en ese mantenimiento igual, ¿verdad? Para que aquello nos esté sustentando y nos esté ayudando. Esto nos lleva a la otra parte donde nos habla de la confesión de fe del cristianismo original, ¿verdad? Cómo ellos fueron gente que abrazaron y confesaron con fe esa salvación, pastora. En el verso 3 y 4 ahí de Corintios. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Aquí hay algo importante, hermano. En primer lugar, Pablo le entregó a los corintios el mensaje que había recibido él, y cual se compone de 3 cosas importantes. Uno, primero, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras. Lo segundo, que fue sepultado conforme a las Escrituras. Y lo tercero, que fue levantado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué encontramos aquí en el primer elemento? Lo que vemos es lo que Pablo le da, es al énfasis que se le da en Isaías 53, el capítulo entero, que nos habla de que en este pasaje es gráficamente el tipo de siervo justo que fue herido por nuestras enfermedades, molido por nuestros pecados. En el verso 4 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas fuimos curados. También dice el verso 5 que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. El verso 6 dice, como cordero fue llevado al matadero. El verso 7, por la rebelión de mi pueblo fue herido. El verso 8,
cuando haya puesto mi vida en expiación por los pecados. El verso 10 dice, llevará la iniquidad de ellos, y derramó su vida hasta la muerte, llevando los pecados de muchos. Qué lindo, pastora, porque eso son las cosas que Cristo hizo por nosotros conforme a la Escritura, para librarnos de todas esas cosas, y hoy nosotros somos partícipes de la bendición de Dios casualmente por esa resurrección, ¿verdad? Amén, qué lindo. La segunda frase del credo dice que fue sepultado, del griego etape. En la versión griega de Isaías 53:9 se utiliza la expresión testapes, o de su sepultura, dejando claro que el siervo sufriente sería sepultado como resultado de su muerte sacrificial como cordero por el pecado de muchos. Exactamente. Y esto es muy lindo, porque estas frases son importantes, porque los creyentes en Corintios había muchas ideas filosóficas del platonismo, que pensaban que el cuerpo era realmente como el de los demás y no estaba propenso a la muerte o al deterioro. Pero esta frase indica que efectivamente Cristo tuvo un cuerpo real, igual que el de todos los seres humanos, pero sin pecado. Y hay algo lindo aquí, hermano, que también nos habla de la resurrección. Es que el Islam enseña que Jesús no fue crucificado, ni mucho menos que murió en la cruz, sino que fue otro el que murió en su lugar, engañando de esa forma a los judíos. Qué tremendo esto, porque es aquí, hermano, donde nosotros tenemos que tener claro, pastora, que una de las bases fundamentales del evangelio de la resurrección es que Cristo murió con un cuerpo igual al de nosotros, era sujeto igual al de nosotros. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos enseña, pastora y hermanos que nos están escuchando, que realmente Él sabe y se pone en el lugar de cada uno de nosotros, que sabe lo que sufre un cuerpo, un ser humano, y por eso es una gran victoria para nosotros como seres humanos. Qué lindo, pastor. Y vamos con la tercera frase del credo, es la más compleja, pues indica que Jesús fue levantado al tercer día. Aleluya. Esto es lo más maravilloso del evangelio, conforme a las escrituras. Aunque cuando la resurrección corporal de entre los muertos era una doctrina claramente establecida y enseñada de entre los muertos. Bendito es el Señor. Y enseña en la Biblia hebrea, Isaías 26:19 y Daniel 12:2. Todo eso está basado en la Biblia. Eso es lo que estamos enseñando, pastor, que todo esto es bíblico. Todo esto el Señor lo dejó en su palabra, ¿verdad? Sin embargo, el concepto del tercer día de la resurrección del siervo sufriente no está claramente establecido. Pero es un hecho histórico que Jesús murió crucificado durante una Pascua, como cuando del verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Lo dice San Juan capítulo 1, 29, amados hermanos. O sea, aquí no hay nadie que pueda quitar esto, porque está basado en la Biblia, pastor. Claro, y es que una cosita que se nos fue ahí, pastora, antes era que el Islam, si admitiera que Cristo murió vicariamente a favor de los pecadores, entonces no habría razón para justificar alguna de tener un profeta que no sea Jesús, como ellos alegan que fue Mahoma. Y esto es tremendo, porque verdad, al ellos no reconocer, por eso buscan otro profeta para tomar la posición del Señor. Pero la realidad es que, vean, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque esto es muy importante. Nosotros tenemos que darle lugar al Señor. Aquí nosotros estamos viendo a través de esta palabra que la resurrección de Cristo es necesaria en la vida del creyente, y proclamarla tal y como es, porque fue uno el que murió por nosotros. Y por eso es que los cristianos, según la Escritura, defendemos que no podemos llegar a nadie si no es a través de Cristo, porque el único que pudo tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario fue Él, y Él es el único que intercede ante el Padre delante de nosotros. Ahora, ¿qué es lo lindo de esto que usted hablaba, pastora, de la tercera frase, de conforme a la Escritura? Es que en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, versos 5 al 14, para que usted lo pueda leer, ahí nos habla y nos detalla lo que es la fiesta de la Pascua, que es del 14 de Abib, que se sacrifica el cordero al final dicho de entre las dos luces, se dice, y es entre las 3 p.m. hasta cerca de las 6 p.m. cuando concluye el día. El día judío comienza a las 6 p.m.
y luego dice comió la Pascua, que fue más o menos a las 3, de la forma que Jesús se convirtió en el cumplimiento cabal del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Qué lindo es esto, hermanos. Esto es maravilloso. Le voy a decir por qué. Porque Dios es perfecto y aunque fue profetizado, por eso hablábamos al comienzo de que es un cumplimiento escatológico. ¿Por qué? Porque fue algo que Dios profetizó y vea qué lindo, que se cumplió en la fecha que fuera necesariamente, ¿verdad, pastora? Y ahí usted lo tiene donde nos habla la Biblia, cuál fue la fecha exacta para cumplir. Así que esto no es cualquier cosa, porque estamos hablando de miles de años donde Dios habla en qué temporada, en qué tiempo, en qué fecha se iba a cumplir y se cumplió al pie de la letra. Qué lindo, pastor, porque vemos el Dios grande y poderoso que tiene el control de todo. Del control de todo. Y el tiempo del Señor es increíble, porque para nosotros se nos hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero Dios tiene en control todo. No hay nada que se sale de sus manos. Vemos cómo el Señor ya tenía fechas específicas, horas específicas, y cómo se cumplió todo al pie de la letra, como decimos, ¿verdad? Ese es el Dios grande y poderoso. Exactamente. Que tenemos. Eso. La segunda etapa de la Pascua comienza el 15 de abril. Con la fiesta de los panes sin levadura, que duraba hasta el día 21 de abril. El día 15 es el descanso. El tercer ingrediente de la Pascua era la presentación de la gavilla de cebada como primicia para que fuera mecida por el sumo sacerdote para ser aceptados. Levíticos capítulo 23, verso 10 y 11 enseña: la gavilla de primicia era mecida al día siguiente del día de reposo, es decir, el 16 de abril, el tercer día de la Pascua. El tercer día de la Pascua. Y entonces, en resumen, pastora y hermanos, está de acuerdo que los evangelios indican que luego de la muerte de Jesús en la cruz fue sepultado el día 14 de Abib, el 15 fue al descanso y el 16 de Abib fue cuando se mecía las primicias, fue la resurrección de Jesús. Nuestro Señor. Qué lindo, hermanos. Esto, como dice usted, pastora, a veces pareciera fácil de verlo, pero estamos hablando de un cumplimiento al pie de la letra de algo poderoso, ¿verdad? Y que fue exacto. Exacto, por eso es lo lindo que usted decía, es lo lindo del control del Señor, cómo Dios puede controlar a través de los miles de años y de tiempos y cumplir las cosas tal y como Él dice, y sostenerlas a través de los años para que se cumplan tal y como Él dice. Qué lindo, porque esto afirma nuestra fe, pastor. Exacto. De cómo tenemos un Dios que tiene el control de todo y nada se sale de sus manos. Y todo viene a través de un plan que Él ha trazado desde un principio, ¿verdad? Y por eso nosotros no tenemos que temer a nada, porque tenemos que entender que nuestro Dios es el Dios que tiene el control de todo. Seguimos, pastor. Amén. Dice que el aspecto histórico de la resurrección y la evidencia, los primeros testigos que pueden reafirmar que Cristo resucitó, en el verso 5 al 7, pastora, tenemos la lectura ahí de la palabra del Señor. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Qué lindo, porque aquí, hermano, nosotros vemos algo lindo, y es que luego de los 12, Pablo hace mencionar que Jesús se le apareció a 500 hermanos y a la misma vez quizás en el monte Galilea, donde había dicho que les vería, en el verso 10 del capítulo 28 de Mateo. Qué lindo, pastora, porque aquí nosotros podemos ver la seguridad que Jesucristo lo vieron primero 12, luego los 500 testigos. Imagínense el montón de testigos que fueron presenciales de ver al Cristo resucitado. Y eso es lo lindo de lo que nosotros predicamos. ¿Por qué creemos? ¿Por qué confiamos? Porque históricamente, hermano, tienen bases fundamentales. Amén, amén. Si hay algo que tiene base fundamental, es la resurrección de Cristo. Lucha. Históricamente nosotros podemos verlo, como también hay algo lindo en este punto, pastora, y es que Pablo, a mencionar, dice Santiago, cuyo nombre original era Jacobo, fue uno de los 4 hermanos que estuvo con Jesús en Mateo 13:55, quien no creía en el ministerio de su hermano Jesús,
lo dice Juan 7:5, hasta que le vio resucitado. Qué lindo, ¿verdad? Junto con su madre María estuvieron entre los 120 discípulos disfrutando de la experiencia del día del Pentecostés, según Hechos capítulo 1, verso 14. Qué lindo, porque ahí, pastora, vea, Cristo hizo milagros de milagros. Ellos vieron su poder, vieron sus maravillas, pero ¿qué es lo que realmente convence al hombre y qué es lo que realmente trae la transformación de la vida del hombre? Es la nueva vida, es la resurrección, es levantarse de los muertos? Y eso es lo lindo, ¿verdad? Porque nosotros podemos recibir milagros, podemos recibir muchas cosas, pero lo que nos hace verdaderamente vivir una vida nueva es la resurrección que Jesucristo hace en nuestras vidas, haciéndonos nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. Y es que esa es la gran victoria del Evangelio, pastor. El Evangelio que nosotros predicamos, por eso lo predicamos con certeza, con fe. Por eso nos apasionamos, porque es algo verdadero, es algo real. Eso no es una leyenda, eso no es algo que se lo inventaron. Esto está más que confirmado, pastor, con hechos, a través de la palabra. Y en realidad, si no hubiera una resurrección de Cristo, no estuviéramos haciendo nada. Exactamente, y es que eso es lo lindo, pastora, que podemos confiar, porque hubieron testigos que lo vieron resucitado, gente que lo vio morir, pero gente que lo vio también ser resucitado. Por eso es que nosotros, como dice usted, pastora, abrazamos la Escritura. Por eso es una experiencia, el testimonio del mismo Pablo de esta resurrección, ¿verdad? En el verso 8 al 11. Por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué lindo, porque ahí hay algo lindo, pastora, y es que Pablo, al usar el calificativo de abortivo, es que era algo que usaban los corintios como forma de menosprecio al apóstol Pablo. Pero qué lindo, porque pastor, ahí él nos habla algo maravilloso, y es que a pesar de que él era un hombre que perseguía a la iglesia, en ese momento se le aparece el Señor camino a Damasco, ¿verdad? En el capítulo 9 de Hechos, y vemos cómo él tiene una experiencia con el Señor, de manera que él pudo confrontarse con el Señor y pudo ser uno que vio a Cristo resucitado, ¿verdad? Y se le apareció el Cristo poderoso. Aleluya. Amén, que es lo lindo de él. Y como él dice, a pesar de que yo no estuve, tuve la bendición de que Cristo se me apareció. Qué lindo, qué maravilloso. Y finalmente, en cuanto a la doctrina de la resurrección como piedra fundamental de la proclamación del Evangelio, existe una completa unanimidad de que tanto Pablo como todos los demás apóstoles eran lo que proclamaban, y que esa doctrina es la base para la salvación de toda la humanidad. ¿Cuál doctrina? De que Cristo vive. Eso nos anima, amado pueblo del Señor. Nuestro Cristo es un Cristo vivo, es un Cristo que está en gloria, en poder. Aleluya. Eso nos da fuerza y ánimo, pastor. Claro que sí, porque ¿qué nos dice esto, hermano? Que verdaderamente nosotros no podemos tener temor. ¿Qué era lo que la tristeza antes de Cristo en la humanidad? Que no había esperanza, pero ahora tenemos esperanza. Por eso aún en medio de estos momentos, pastora, sabemos que hay mucho temor, hay mucho miedo con lo que se está viviendo. Pero qué es lo lindo, hermano, que el creyente no tiene que tener temor, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, hermano, somos del Señor. Y esa es la esperanza viva que tenemos los hijos de Dios, que no tenemos temor, mis amados hermanos, porque nuestra vida está escondida en Dios, y esa es la paz y ese es el gozo. Por eso esta palabra es tan hermosa. Bueno, yo le voy a decir algo, pastora, no sé por qué el Señor permitió que estas cosas se dieran en este tiempo, pero por algo Dios tiene el control de las cosas para hablarnos de la verdadera esperanza que hay en el corazón del creyente,
que verdaderamente este es tiempo de confiar y poner nuestra esperanza en nuestra base fundamental, que es la resurrección de Cristo de los muertos. Qué lindo, pastor, porque como usted dice, la verdad es que Dios tiene el control de todo, porque Claro. vea, quedarse esto en estos días. ¿Qué es lo que está atemorizada la gente? De la muerte, pastor. De La muerte. muerte anda rondeando las calles. Exacto. Pero qué maravilloso saber que nuestro Cristo venció la muerte, que no hay que temerle, pastor. Claro que así que como sí. Él resucitó, Él nos resucitará a nosotros también. Claro, así que esto es lindo, pastora, y nos lleva al otro punto, al punto de la controversia corintia sobre la resurrección, consecuencias de no haber resurrección. Por eso este es un tema fundamental y es algo que nosotros tenemos que tener. Vea, hermanos, esto tiene que ser la base de nuestro credo. La resurrección de Cristo de los muertos es nuestra victoria, es la victoria del creyente y es lo que nos sostiene, lo que nos hace estar firmes en la palabra del Señor. Aleluya. Leemos del 12 al 19. Uh-huh. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad de los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. ¿Hasta dónde es el 19? Ajá. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí hay algo lindo, hermano. Ahí nos deja claro el concepto de la resurrección bíblica, que siempre es corporal, porque ciertas filosofías de la corte griega la negaban por el desprecio al cuerpo y a la materialidad. Aunque reconociendo en forma espiritual la resurrección, es posible que algunos consideraran la resurrección que ya había pasado, confundiendo con un nuevo nacimiento. Lo importante del argumento del apóstol en estos pasajes es que la resurrección, sin la resurrección, nuestra vida sería trágica, pastora. Y es que usted lo nombró ahí en el pasaje. Vea qué lindo lo que nos dice Pablo. Amén. Pablo pasa a enumerar las consecuencias de la falta de la resurrección. Ajá. Tenemos 1, Cristo no resucitó. 2, vana es la predicación. 3, vana es la fe. Ajá. 4, los apóstoles son testigos falsos anunciando algo que no existe. 5, los pecados permanecen. 6, los muertos en Cristo perecieron. 7, los que esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración. Ahí está. Entonces, ahí hay algo lindo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hablamos de que si no hubiera resurrección, no tuviera sentido nada de lo que estamos Fuera un haciendo. evangelio falso. Exactamente, fuera algo sin sentido. Pablo se atreve a decir que el evangelio es un evangelio de poder. Dice, poder. no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero si no hubiera resurrección, entonces Exactamente. no hubiera poder. Si Cristo no resucitó, vana sería la predicación, no tendríamos que estar predicando, vana sería nuestra fe, porque ¿en qué vamos a creer? Los apóstoles serían falsos testigos, los pecados permaneceríamos todavía en los pecados, no fuéramos libres de y no pecado. fuéramos libres, y los muertos en Cristo Perecerían. ya perecerían, y lo más tremendo sería para nosotros. ¿Por qué? Por estar creyendo en algo que no es. Pero es lo lindo, hermanos, casualmente, por eso tenemos que abrazar esta palabra, porque hubieron testigos y nosotros mismos somos testigos fieles de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso es lo lindo de la resurrección, porque la resurrección es la base fundamental, vuelvo a repetirlo, de nuestro credo. Amén. Por eso es que nosotros predicamos, porque creemos, por eso es que tenemos esperanza, por eso es que no estamos, pastora, con temor. ¿Por qué? Porque tenemos esa bendición del Señor en nuestros corazones, sembrada esa palabra. Así que hay argumentos también a favor de la resurrección, que lo habla el verso 20 al verso 28, pastora. Amén. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron en hechos.
Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Qué lindo ahí. Qué linda la palabra de Dios, hermanos amados. Vea qué lindo, porque ahí en el verso 20 Pablo aclara que Cristo fue levantado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Una alusión a referirse que los muertos que han creído en Cristo, la primicia ha sido mecida por el sumo sacerdote, consagrada a la cosecha completa, como lo dice Levíticos capítulo 23, verso 10 y verso 11, que sirve como una metáfora de la garantía que la cosecha es completa. Qué lindo, porque ahí nosotros vemos cómo el Señor nos habla a través de esta palabra, que Él nos promete que al Él resucitar, es la primicia. Quiere decir que vienen muchos más detrás de Él. Primeramente los que creyeron, ¿verdad? Que aún muchos en la resurrección de Cristo, dice que muchos salieron del sepulcro. ¿Para qué? Para ser llevados al lugar que el Señor hoy tiene para su pueblo, para sus hijos, ¿verdad? Amén. Que es algo muy importante, pastora. Amén. En la Biblia, la siega de la cosecha se usa de tres maneras diferentes. Uno, para simbolizar la evangelización y las misiones. Juan capítulo 4, verso 35. Para la resurrección, Levítico 23, 10 y 11. Y 1 Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Y en el 3, en el ámbito escatológico, al recogerse el trigo en el granero y al quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Mateo capítulo 3, verso 2. Qué tremendo, porque aquí hay algo importante, pastora. Y esto es lo tremendo de esto que el ser humano muchas veces no considera. Que este cuerpo va a ser resucitado un día para vida, pero también el que no creyó en el Señor y no cree en el Señor, también este cuerpo mismo un día se quemará por una eternidad. Y esto es algo muy tremendo, pastora, pero hay que hablarlo. Es difícil de entender, pero la gente tiene que entenderlo. Está la primera resurrección, que son partícipes aquellos que han recibido al Señor, que viven para el Señor, como hablamos, que reciben la palabra, la palabra es predicada, la creen, la guardan, la atesoran, la practican, son los hijos de Dios, amén, ¿verdad? Amén. Y están aquellos que lo oyen, no le ponen importancia, no les interesa, no valoran esto. Entonces, ve ahí algo lindo. Pablo dice, emplea las primicias como símbolo de resurrección en el ámbito escatológico. De la misma forma que el primer Adán se introdujo el pecado, por ello la muerte, de la misma manera Cristo, como el segundo Adán que habla la palabra, se aseguró la resurrección de la vida eterna. La resurrección de Cristo garantiza también que los propósitos de Dios serán llevados a cabo con la destrucción de la muerte y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que será justicia, paz sin límites. Entonces hay algo lindo en la resurrección que nos da ánimo y fortaleza a los que amamos al Señor, porque Él fue primicia y Él nos va a dar vida. Pero también, mis amados hermanos, para que todos nosotros le demos gracias a Dios, y si hay alguien por ahí que todavía no se ha agarrado del Señor, no se ha tomado del Señor, es tiempo de hacerlo, porque este cuerpo un día será resucitado para vida, pero también en muchos será resucitado
para muerte. Y es terrible, Doloroso. doloroso, porque cualquiera que le ha pasado un pequeño accidente, quemarse un dedo, una mano o lo que sea, ¿verdad, pastora? Es algo tan incómodo, tan difícil, tan feo. Ahora imagine quemarse por una eternidad. Por eso la resurrección de Cristo es un tema maravilloso que Amén. nos da esperanza a los hijos, a las hijas de Dios y a todos aquellos que quieran venir al Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza viva, mis amados hermanos, y esto hay que amarlo, esto hay que cuidarlo, esto hay que practicarlo, como dice el pastor, y le motivamos a aquellas personas que se han alejado, a aquellas personas que no han conocido quizás de Cristo en este momento, les invitamos a que abracen esto. Cristo vino a darnos vida, esto es maravilloso, pastor, esto es emocionante, Claro. saber que nuestro Cristo resucitó, porque si nos quedáramos en su muerte, eso fuera dolor, eso fuera tristeza, pero ahí no se quedó todo. El final de todo fue la resurrección de Cristo, que viene a darnos una esperanza viva por la cual nosotros no tenemos por qué atemorizarnos y estamos firmes en el Señor, confiados, y podemos estar confiados pase lo que pase, pastor. Exactamente. Y esto es muy lindo, hermano, porque esto, lamentablemente, pastora, por eso nosotros no creemos en un Cristo crucificado en un madero y ahí metido en un madero. Eso fue un proceso muy difícil para el Señor, Amén, amén. que yo posiblemente creo que al Señor no le interesa verse en ese madero, porque eso fue el proceso más difícil. Hoy Él se ve sentado a la diestra del Padre. Y es que ese fue, pastora, el aliento del Señor cuando habló con sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado y sea crucificado en un madero, pero al tercer día voy a estar con mi Padre. Voy a estar en la presencia de mi Padre. Y ese es el anhelo del creyente. Por eso nosotros, nuestra mirada, hermano, no debe estar en esta tierra. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba. El Señor lo dijo varias veces, que nuestro enfoque tiene que ser las cosas de arriba, porque nosotros anhelamos y deseamos estar con el Padre Celestial, estar con el Dios de gloria, con el Dios de poder. Y eso es lo lindo de la resurrección, que es la que nos abrió el camino, que como Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre, un día estaremos con Él en su presencia por toda la eternidad. Es maravillosa la palabra de Dios, por eso hay esperanza, hay fortaleza, hay fuerza, hay confianza en el Dios de poder. Pastora, hemos creído y por eso no hay dolor, no hay tristeza, no hay desánimo, no hay desaliento, aunque el enemigo muchas veces, pastora, yo lo veo esto como cuando Pedro, ¿verdad?, iba caminando sobre las aguas y empezó a ver la tempestad. Dice que empezó a hundirse. Todo cristiano que empieza a enfocar su vida, vea, mi hermano amado, yo sé que las noticias hay que estarlas viendo para saber y estar informado cómo está el asunto, pero usted no puede dejar que le entre una mínima gota de desesperanza, de desánimo, de desaliento. Más bien le pueda servir para orar, para clamar a Dios, para creerle a Dios y decirle: Señor, yo creo que hay esperanza en Jesucristo, yo creo que hay vida en Jesucristo. Amén, amén. Aunque se haya gestado planes extraños y tal vez nosotros no conozcamos lo que se haya gestado, lo que sí conocemos es que tenemos un Dios de poder, un Dios de gloria. Así que, pastora, esto nos emociona. La salvación, Amén, amén. la resurrección del Señor es poderosa. Esto es precioso, y es que vino a darnos vida. Cristo vino a darnos vida. Cuando tenemos Claro. a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida, y es la vida eterna, pastor. Es la vida eterna. Así que, amados hermanos, hemos llegado al fin de esta palabra. Sabemos que Dios nos ha hablado fuertemente, que Dios está con nosotros. No se desanime. Cada vez hay un canto muy lindo, pastora, de Jacobo Ramos, que dice: llévame al madero, por si acaso se me olvida, llévame a la cruz. Nosotros, hermanos, tenemos que entender, y cuando se habla de llevarnos, no es meramente, amado hermano, solo quedarnos ahí, sino saber que ese es el acto. Después de eso, que el Señor nos dio vida,
nosotros tenemos que ir a ese momento a entender, este es un tiempo de reflexionar, es un tiempo de decir, Señor, gracias porque hoy tengo esperanza, voy a abrazar tu palabra que he escuchado, la voy a creer, la voy a atesorar, la voy a cuidar, la voy a vivir. Pastora, estos son tiempos de reflexión. Estamos metidos en nuestros hogares, reflexionando, confiando, creyendo en el Señor, echando fuera el temor. Mis amados hermanos, no podemos cerrar, pastora, esta palabra sin presentar a algunas personas que posiblemente vayan a escuchar este mensaje, que todavía hay esperanza, que todavía hay salvación, amén. Una oración de fe, de salvación para esas vidas. Amén. Porque esto es lindo, cuando hablamos de lo que es la muerte de Cristo, fue su mayor expresión de amor. Así Amén. que tú que estás escuchando, tú que en este momento estás recibiendo esta palabra y nunca has entregado ese corazón al Señor, Él lo hizo por ti también. Amén. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. Cristo vino a padecer por todo ser humano y solamente espera que le abra el corazón. Así que vamos a estar orando. Amén. Para aquellas Llévenos personas ahí con esa oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos en este momento todas aquellas personas, todas esas vidas, Señor, que en este momento abren su corazón, Señor, y te dicen que te quieren a ti como Señor, como Salvador, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo entre a sus vidas, Señor, que tu palabra sea revelada a sus mentes, a sus corazones, Padre Santo, y que sea Él transformando sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú escribiendo ese nombre en ese libro de la vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana. Yo oro, Señor, ahora por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, por cada una de las personas que en este momento y en los diferentes momentos que va a ser, Padre, va a llegar este mensaje a sus vidas. Señor, yo oro para que todo el temor, todo aquello que ha venido a los corazones pueda irse, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de poder, Señor, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de misericordia. Echa fuera el temor, echa fuera, Señor, de los corazones, de las vidas, el miedo, Señor, todo aquello que quiera traer, Señor, desesperanza, desánimo, desaliento en las vidas. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Confío en que tú fortaleces a tu pueblo, fortalece la vida, Señor amado, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del desánimo, el desaliento. Tu esperanza viva llega, Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres el dueño de todas las cosas, tú eres el dueño de nuestra vida, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy las gracias, Señor amado, por el amor eterno que nos has dado, por esa gran victoria, Señor, que nos has entregado a través, Padre, de la muerte y la resurrección tuya en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Estamos agradecidos contigo porque tú eres bueno, eres bondadoso y eres hermoso, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Ha sido una bendición para el pastor Harold haber estado con ustedes, pastora Katia. Amén, amén. Dios me les siga bendiciendo a cada uno de los que han estado conectados ahí. Que Dios les bendiga grandemente y seguimos para adelante. Amén. Bendiciones, hermanos.